Inicialmente son 3 los buses que permitirán que personas con discapacidad motriz puedan trasladarse a diferentes puntos de la ciudad, gracias al sistema de rampas hidráulicas instalados en estos vehículos. La persona haciendo desciende por la puerta trasera, llega a un lugar que tiene establecido dentro del bus, que es un lugar para una silla de ruedas hoy, y a través del tiempo, cuando se vaya haciendo costumbre para las personas con discapacidad viajar, aumentar esas plazas en 2 o 3 lugares más. Tienen internet móvil, tiene una pantalla con GPS que va detrás del conductor. En el caso de aquellas personas que no conozcan el itinerario, va mostrando el itinerario por donde va yendo el vehículo para el pasajero. Dávalos presentó además la primera tarjeta de billetaje electrónico que podrá ser adquirida inicialmente en los buses del Grupo Lince y posteriormente en farmacias y supermercados. El conductor ya no se va a distraer más que solamente concentrarse a conducir, ya no va a tener que dar boleto, dar vuelto, cobrar. Entonces ya se va a concentrar en lo que es su trabajo central, que es manejar. El costo de estos buses será de 2.400, similar a la tarifa actual del boleto, y la frecuencia será de entre 30 y 40 minutos. La empresa se comprometió a adquirir otros 10 rodados inclusivos.